Hola, muy bienvenidos y bienvenidas al podcast de Maga Cocreas. Así me encuentran en Instagram, MAHGA-Cocreas todo junto. Hoy vamos a continuar con esta serie de podcasts que vengo haciendo para aumentar un poco el conocimiento, el entendimiento, expandir la conciencia. Y bueno, hoy nos toca hablar del ego. Vengo postergando ese tema porque quería ver que avancen un poco más, sobre todo a la gente que ya viene trabajando en su inconsciente, para que puedan entender este podcast y no se les haga un enredo de información. Voy a tratar de explicar cómo percibimos el ego, cómo se nos manifiesta el ego en nuestra vida de una manera sencilla y práctica, porque la idea de esto es que ustedes puedan ir manifestando realidad y creando realidad de manera práctica, que la puedan experimentar todas estas cosas que yo vengo subiendo en los podcasts y en el contenido de Instagram. Con respecto al ego, bueno, cuando nosotros empezamos a querer manifestar, o sea, asumimos una realidad que queremos experimentar, asumir es asumir un estado, ¿verdad? Yo asumo que soy una persona que tiene tal nombre, tal edad, que se dedica a tal profesión, que tiene ciertas características, lo doy por hecho y por lo tanto eso lo experimento. Asumir es asumir una realidad que yo quiera vivir. La asunción puede ser respecto de alguna característica mía, que quiero cambiar, o asumir un nuevo trabajo, o asumir una pareja, o asumir salud, digamos, lo que quieran. Todo es posible. Cuando yo asumo una realidad que quiero vivir, por ejemplo, quiero asumir que yo a partir de ahora soy exitoso o exitosa y vivo una vida plena, absolutamente plena y exitosa. Lo que sucede es que para llegar a esa asunción yo voy a empezar a trabajar en mi inconsciente, como vengo explicándoles en los distintos contenidos. De todas maneras, si tienen muchas dudas y si están partiendo de cero, pueden pedir asesoría en mi Instagram o algún servicio como para empezar a trabajar en el inconsciente de una manera más ordenada. Pero bueno, a lo que vamos en este podcast es a lo siguiente. Cuando yo asumo una realidad que quiero vivir, experimentar, lo que sucede es que para poder experimentar esa realidad tengo que hacer un cambio interno a nivel mental y de creencias. Porque si no hago ese cambio, no cambio de estado. O sea, sigo siendo, por ejemplo, si yo ahora soy una persona que se considera que está frustrada con su vida y quiero asumir un estado en el que yo experimente el éxito en todos los ámbitos de mi vida, para pasar ese estado, imagínense que es como que se corrieran de un casillero a otro de la existencia, del universo. Entonces, para poder correrme ese otro casillero, yo lo que tengo que hacer es trabajar en mi mente. Es todo lo que tengo que hacer. Trabajar en mi mente, en mi inconsciente, en mi programación y en mis creencias. Si yo quiero pasar a ser exitoso o exitosa, si quiero experimentar esa realidad, voy a trabajar en creencias que vayan en coherencia con esto. Voy a trabajar pensamientos que tengan coherencia con esto que quiero asumir. Cuando nosotros queremos cambiar el estado, o sea, pasar a vivir esa realidad que queremos, por ejemplo, esto de ser exitoso, y mi mente que está acostumbrada a pensar de determinada manera, a emitir una serie de pensamientos, de juicios, que tiene ya instalados ciertos patrones, creencias, se va a resistir porque la mente ya viene funcionando de una manera y se va a resistir al cambio de todo eso que vamos a empezar a modificar internamente. Cuando trabajamos en manifestar algo que queremos, lo que sucede es que el ego sería a lo que yo me identifico, con lo que yo me vengo identificando, o sea, lo que yo vengo asumiendo e identificándome. Mis identidades forman mi ego. Si yo me identifico con que soy de determinada manera, que necesito tal cosa para ser feliz, que aspiro a tal cosa, o sea, todas mis identidades, mis etiquetas, mis pegamentos serían a la realidad física, es mi ego. Cuando yo quiero quiero dejar de identificarme con ciertas cosas y pasar a identificarme con otras, por ejemplo, quiero dejar de identificarme con que soy una persona que está frustrada con su vida o con lo que es y quiero empezar a identificarme con que soy exitosa, el ego, que tiene todos estos pegamentos y etiquetas, se va a querer resistir porque lo que vamos a tratar de hacer es que nuestro ego deje de identificarse con ese estado anterior.
Y ahí viene como una peleita con el ego, que en realidad yo creo que en base a la experiencia deberíamos empezar a amigarnos con nuestro ego, porque nuestro ego en realidad lo que hace es salvarnos, como preservarnos, para que no corramos riesgos. Cuando queremos modificar nuestro inconsciente, el ego se resiste porque voy a tratar de hacerlo sencillo, no es que funcione así exactamente, pero para que sea práctico, el ego lo que va a creer es que estamos modificando demasiado nuestras identidades y corremos riesgo de desaparecer, a la larga es a desaparecer de esta realidad. Eso no va a pasar porque tenemos un cuerpo y por lo tanto es imposible que suceda que desaparezcamos de la Matrix, digamos, no vamos a desaparecer de esta 3D. Pero bueno, el ego nos preserva en esta realidad y cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestro inconsciente, empieza a resistirse. Vamos a ver de dar algún ejemplo práctico para que esto sea más sencillo. Cuando yo, por ejemplo, quiero trabajar en ser exitosa, por ejemplo, quiero manifestar, quiero asumir que yo tengo un trabajo en donde me reconocen, donde soy prioridad para todos, donde todos me ponen en primer lugar, donde gano el sueldo que quiero y más, donde, bueno, quiero asumir ese nuevo estado. Pero yo vengo asumiendo que tengo un trabajo donde nadie me valora, donde me pagan poco, donde me esfuerzo un montón y no recibo recompensa, donde la gente me trata mal, por ejemplo. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mi asunción de mi nuevo trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a usar la técnica que yo primero lo voy a asumir. Voy a dar por hecho. Asumir es dar por hecho. Voy a dar por hecho que yo ya estoy en ese trabajo deseado. Y voy a pensar cómo me sentiría si yo estuviese en ese trabajo ideal. Me daría tal sensación. Bueno, conservo esa emoción, esa sensación que no necesariamente es eufórica. A veces es de paz y tranquilidad porque eso ya lo tengo y no lo necesito más. Entonces no tengo necesidad, no tengo carencia porque eso ya está en mi realidad. Entonces a lo mejor la sensación de eso cumplido ya es la paz y la tranquilidad. Bueno, si me da esa sensación, trato de permanecer en ese estado, que es permanecer en esa sensación de que eso ya lo tengo. Ya tengo ese trabajo que deseo. Por lo tanto, voy a estar en paz y voy a estar tranquila. Ese es el primer paso. Una vez que asumo, lo que voy a hacer es usar distintas técnicas para sostener ese estado, que me ayuden a sostener ese estado. ¿Cómo hago eso? Sugestionando mi inconsciente con distintas técnicas, justamente. Una técnica son las afirmaciones, por ejemplo, afirmar. Afirmar es pensar. Todo el día estamos afirmando, todos los días estamos afirmando porque todo el tiempo estamos pensando. Y como les decía en el primer podcast, no podemos decirle a la mente que no piense más, porque es un órgano que se dedica a eso. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar pensamientos o decirle a la mente acerca de qué pensar, sugestionarla. Entonces lo que vamos a hacer a partir del momento que asumí mi estado deseado es empezar a reforzar ese estado, o sea, a recordarme que yo ya tengo eso que pedí, ya lo tengo, ya está en mi realidad, aunque todavía no lo pueda ver en mi 3D, no lo pueda experimentar materialmente aún, ya está, en alguna realidad ya existe. Solo me tengo que correr a ese estado para poder vivirlo. ¿Cómo hago eso? Bueno, sosteniendo el estado, permaneciendo en ese estado de como que ya se me cumplió. Entonces todo mi ser, mis pensamientos, mis emociones, todo está en coherencia, como si eso ya existiera en mi vida y no me corro de ahí. Y uso técnicas para sostener esto. Por ejemplo, afirmo, me siento muy agradecida porque estoy en el trabajo que siempre soñé, estoy feliz, agradecida, tranquila porque mis días laborales son en paz, porque mi sueldo es abundante, bueno, todo. O directamente afirmo, tengo el trabajo deseado, todos los días voy a trabajar al lugar de mis sueños, en ese lugar todos me tratan bien, bueno, lo que ustedes quieran. Y afirmo, mañana, tarde, noche, cuando estoy dialogando conmigo misma internamente, me repito, estoy en el trabajo deseado, bla, bla, bla. Son técnicas para sugestionar al inconsciente, no tienen que estar probando constantemente a ver si se mueve algo en la realidad, no. Solamente trabajan a nivel inconsciente mental. Si quiero usar un audio subliminal, también puedo hacerlo, porque eso me acelera el proceso, porque son audios que trabajan en la programación mental directamente. Puedo hacer un cartel que tenga un collage que represente eso que quiero, ese trabajo, entonces lo veo todos los días cuando me despierto y me sugestiono. Puedo hablar con otras personas, cuando hablo con otras personas, de decirles, no sabes, me salió el trabajo que es mi sueño, o están a punto de llamarme, lo que sea, y también me sugestiono y así.
Este proceso en el que vamos a estar manifestando eso que queremos, asumiéndolo, o sea, llegando al estado del deseo cumplido sería, donde ustedes ya experimenten que están en ese trabajo, realmente los llamen de un trabajo, empiecen a cumplir horario ahí. Hasta que lleguen ahí va a haber un proceso que es su gestión de la mente para salir del estado en el que están de carencia o del trabajo no deseado al trabajo deseado, del fracaso al éxito, por ejemplo. Estos son ejemplos, pero aplica para todo. ¿Qué va a pasar ahí? Para poder afirmar eso, yo, por ejemplo, a la par, tengo que trabajar en que yo merezco ese trabajo y que además de merecerlo, soy muy capaz de tener lo que quiero. Y si quiero tener ese trabajo, también soy muy capaz y me lo merezco y lo voy a tener. Cuando yo empiezo a trabajar en asumir este estado del deseo cumplido, también lo que voy a hacer es afirmar que obviamente yo me merezco eso que estoy deseando. Y ahí voy a empezar a cambiar mis creencias, porque si yo creía antes que yo me tenía que conformar o que esto era todo lo que era para mí y mi mente me ponía un límite, ahora lo que voy a hacer es expandir ese límite, expandir mi conciencia a la infinidad de posibilidades. Yo no sé por dónde va a aparecer el trabajo, ni cómo va a ser, ni qué tengo que hacer, no sé nada, solamente asumo que eso ya está. Y cuando empiezo a hacer eso, mis creencias van cambiando. Entonces se empieza a generar todo un movimiento a nivel mental bastante grande, en donde el ego pierde la referencia, como que no sabe muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, y eso le genera una cierta resistencia. Es como cuando van al gimnasio y quieren, no sé, marcar los abdominales. Cuando hagan los abdominales, su cuerpo les va a decir, basta, llévame de vuelta a tirarme en la cama porque no sé qué estás haciendo conmigo. Y los va a llevar al estado cómodo, al estado de que no hacían ejercicio. Pero si ustedes permanecen y persisten al mes, quizás ya hacer 2 abdominales no les cueste nada, van a estar haciendo 30. Y su cuerpo va a empezar a marcarse. Bueno, esto es lo mismo. Al principio la mente se va a resistir a que ustedes estén haciendo esos cambios de creencia para poder alcanzar ese estado nuevo. ¿Y qué va a hacer el ego? ¿Qué va a hacer el ego? El ego lo que va a hacer es que ustedes desistan. O sea, va a tratar de que ustedes desistan de esto que están haciendo, desistan de este cambio de creencias que están haciendo, desistan de este movimiento que están haciendo. Va a tratar el ego de que eso suceda. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que su ego está ahí como en crisis y no quiere que ustedes sigan haciendo esto? Por ejemplo, si yo estoy asumiendo un estado de un trabajo de ideal, lo que va a pasar es que en el exterior, o sea, en la realidad material, se puede llegar a presentar alguna situación contraria a mi deseo. Esto puede o no puede suceder, depende del grado de resistencia que tengan y depende qué es lo que están asumiendo, qué estado, en qué ámbito de su vida están trabajando, cuántas creencias tienen alrededor de eso. Pero sobre todo este podcast es para dejarles esto, porque en general suele suceder, para que no se asusten, para que no desistan y para que sigan trabajando en su interior, a pesar de que a lo mejor el ego les juega una mala pasada en el proceso, pero no va a ser tan grave porque ustedes ya van a saber de qué se trata. No es que la realidad les está haciendo algo gravísimo, que tal persona les hizo algo, que tal situación, que ustedes son la víctima de esa situación. No, es porque ustedes decidieron cambiar sus creencias, cambiar su estado de conciencia y el ego se va a resistir. Entonces, cuando ustedes vean algo en su realidad contrario a su deseo, una vez que empezaron a asumir, simplemente van a reconocer que es su ego revelándose porque los quiere hacer resistir. Entonces no, le van a quitar importancia a ese hecho. Por ejemplo, si yo estoy asumiendo un trabajo ideal, puede que mi ego se presente en el afuera, en la realidad material, como, no sé, una persona que me diga, pero vos nunca vas a lograr nada si nunca lograste nada. O puede aparecer un hecho concreto, por ejemplo, no sé, me despiden de mi trabajo así de golpe, yo estaba asumiendo mayor bienestar económico y me despiden. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, cuando se presenta ese contraste en la realidad, eso que vos decís, yo estaba asumiendo otra cosa, ¿por qué se me presenta esto? Bueno, el ego te va a meter miedo. ¿Y cómo hace el ego para meterte miedo? Presenta una situación afuera que te hace dudar de lo que estás haciendo, te hace dudar de tu nuevo concepto, porque al asumir un estado de deseo también trabajamos nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Entonces, porque tenemos que cambiar completamente de estado para asumir lo que queremos. Entonces ahí es cuando yo tengo que no reaccionar en ese exterior. No reaccionar no es que yo no voy a liberar la emoción que ese hecho externo me produce. O sea, si
Si me pasa algo en la realidad que no me gusta y es contrario a lo que estoy deseando que se manifieste, y bueno, probablemente me provoque una emoción que no me guste mucho. Esa emoción la voy a liberar sin ponerle demasiada carga mental. O sea, si me da ganas de llorar, voy a llorar, pero no voy a estar diciendo mientras lloro, sí, es verdad, siempre me pasa lo mismo, no, nunca logro lo que quiero, ¿no? Porque ahí estoy programándome más todavía para que se siga replicando esa situación indeseable. Entonces, lo que hago es liberar la emoción y una vez que ya estoy de vuelta, volví al eje, o sea, ya liberé la emoción que me provocó ese hecho externo que no me gustó. Vuelvo a mi verdad, vuelvo a afirmar lo que yo estoy asumiendo. Yo tengo el trabajo de mis sueños, lo vuelvo a afirmar. O yo soy exitoso, lo que sea que esté asumiendo. Y le resto importancia a ese hecho externo. No me desespero, no digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo va a ser peor. No, porque son todas afirmaciones. Si yo digo que ahora todo va a ser peor y cada vez va a ser peor. Si digo, ¿por qué me pasa esto? No me está sirviendo esto que estoy haciendo conmigo y no te va a servir. Todo lo que vos pienses se va a cumplir. Es así. Todo lo que vos asumas se va a cumplir. Entonces, si yo en ese momento empiezo a afirmar, no, sí, es verdad, yo eso no lo puedo tener porque yo tal cosa, y vuelvo a afirmar y afirmar y afirmar sobre ese hecho que no me gustó, bueno, se va a expandir y cada vez va a ser peor. Lo que yo tengo que hacer en ese momento de la crisis del ego, que es cuando el ego se resiste, es ser consciente de que en realidad eso que está sucediendo, aunque parezca terrible ahí afuera, es a mi favor. Entonces libero la emoción que me provoca, el impacto de ese hecho, la libero, si tengo que llorar, lloro, si tengo que gritar, grito, si tengo que salir a correr, corro, pero libero la emoción que me provocó. Y una vez que volví a mi eje, a mi equilibrio, lo que hago es ir afirmando mi estado deseado hacia donde yo estoy yendo. No me importa nada, yo tengo ese trabajo y ya está, y ese trabajo es mío y bla, bla. Y me empodero de vuelta. Y a la par, lo que hago es darle la vuelta a ese hecho. Por ejemplo, si fue que me despidieron de mi trabajo, digo, bueno, esto es a mi favor, todo lo que ocurre en mi realidad es a mi favor. Entonces quiere decir que si me despidieron es porque yo acá no podía desarrollarme o no iba a tener nunca ese puesto que yo deseo, o nunca iba a llegar a ganar ese dinero que estoy asumiendo. Y gracias a que me despidieron, yo voy a hacer algún movimiento o alguien va a hacer un movimiento o alguien se va a acordar de mí y me va a ofrecer el trabajo que yo estoy manifestando. Me explico, lo dan vuelta a su favor, lo toman a su favor. Cuando ustedes lo toman a su favor, la mente acepta ese pensamiento. O sea, su ser acepta ese pensamiento de que es a su favor. Y lo que va a pasar en la realidad material es que ese hecho que no les gustó, que sucedió como un contraste, va a terminar siendo a su favor. Entonces, lo que hay que hacer es cuando estamos asumiendo algo, ser inteligentes y en el caminito de la asunción. Por eso siempre les digo que tomen sesiones y que se trabajen y que realmente avancen en esto y persistan. Porque sí, se van a encontrar con pequeños obstáculos porque están cambiando. Y cuando uno está cambiando, hay resistencia, el cambio genera resistencia, pero bueno, hay que pasarlos. En el caso de asumir una realidad que yo quiero, de trabajar en manifestar realidad, la forma en que eso se va a notar, esa resistencia, es cuando el ego se revela contra ese cambio y la forma en que lo van a ver es como que va a aparecer un hecho contrario a lo que ustedes quieren. No siempre pasa esto, no se sugestionen, pero sobre todo es para la gente que por ahí lo está viviendo, que sepan qué es eso y empiezan a trabajar y a vivir en conciencia. Sabiendo ya todo esto, ya saben de qué se trata, no se desesperen y usen esta técnica. Miren el hecho a su favor. Y no sigan afirmando lo contrario de su deseo, al contrario, afirmen más su verdad, su deseo, su asunción. Otra forma en que se presenta el ego, esto sobre todo cuando estamos asumiendo algo más concreto, como un trabajo, una pareja, etc. Pero hay otras maneras en las que se puede presentar este ego, haciéndonos desistir, que es, por ejemplo, cuando estoy trabajando en mi amor propio, mi autovalía, resulta que en el exterior me empiezan a tratar mal, algunas personas me hablan mal, o alguna persona se aleja de mí. Bueno, esto no es para que vuelvan al estado de víctima, que es en el que estamos siempre. Hay dos posibles estados. Estoy en estado de víctima o estoy en estado de creador de mi realidad. No se puede estar en uno y en el otro. O se está en un lado o se está en el otro. Si yo soy el creador de mi realidad, entiendo que esos otros, cuando me están tratando mal, me están reflejando algo que hay en mi interior. Y siempre funciona así.
Por eso hay que ser muy sinceros con nosotros mismos en el trabajo del inconsciente y en trabajar cuando estamos tratando de manifestar, asumir una nueva realidad que me beneficie más, que sea más acorde a mis deseos y cumplir deseos verdaderamente. Es desprogramar todas unas creencias anteriores, programarse nuevamente y que lo único que tengo que cambiar es mi interior. Entonces, si yo, por ejemplo, en el exterior veo que alguien me trata mal, cuando yo estaba asumiendo amor propio, donde todos me tratan con amor, ¿cómo se va a reflejar eso afuera? Y sí, va a haber una resistencia, pero no es esa persona que me está tratando mal realmente. Es mi ego reflejándose a través de esa persona, manifestándose en esa persona para que yo lo pueda ver, para que yo pueda ver que yo ese conflicto o ese maltrato o esa mentira que me dijeron o esa lejanía está dentro mío. Yo estoy siendo lejana conmigo, yo tengo un conflicto interno conmigo todavía, yo no me amo lo suficiente aún, no me acepto completamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar al otro. Puedo hacerlo también, pero lo primero que voy a hacer es trabajar en mí mismo. Entonces voy a reforzar lo que estoy trabajando, lo voy a reafirmar. En vez de correrme de ese estado, voy a reafirmar con más fuerza a pesar de todo lo que esté pasando fuera. Por eso se dice que se afirma pase lo que pase en la 3D, pase lo que pase afuera, vea lo que vea, yo sigo afirmando mi verdad y persisto. Yo me amo, yo soy completa, yo soy suficiente, yo soy perfecto, perfecta. Sigo afirmando en mi amor propio a pesar de lo que esté viendo fuera. Y lo que va a pasar es que cuando esas nuevas creencias se graben en mi consciente, cuando yo tenga esa programación nueva instalada en mi inconsciente, afuera en la 3D mágicamente esas personas van a empezar a tratarme diferente. Pero si yo fui no sé, a algún lugar y esa persona me trató mal y yo vuelvo a mi casa y lloro y digo, no, porque me trató mal y porque al final siempre lo mismo y esto no sirve, bueno, siempre va a ser lo mismo, no va a servir y no voy a terminar y completar mi trabajo que había iniciado para trabajar en mi interior. Por lo tanto, en esto es muy importante sortear las trampas del ego, que son estas. El ego siempre te va a hacer creer que necesitas algo externo para estar bien y ser feliz. Por eso, sobre todo cuando trabajamos amor propio, es cuando más el ego se resiste y más situaciones de estas externas vivimos. Porque el ego te va a hacer creer que necesitas sí o sí ese trabajo, sí o sí esa persona, sí o sí esa aprobación externa. Cuando trabajamos amor propio, en realidad toda esa aprobación, validación, todo viene del interior nuestro. Y entendemos que podemos estar bien y ser felices pase lo que pase afuera. Y lo que sucede generalmente es que cuando entramos en ese estado, asumimos ese estado en el que pase lo que pase afuera, yo igual estoy bien, igual afirmo mi verdad, que yo soy una persona exitosa, que yo soy amada, que yo soy valorada. Afuera esa realidad se modifica y todo viene hacia mí, todo se manifiesta, todo lo que deseo. Por eso por eso se le dice que es una trampa del ego, porque el ego me hace creer que necesito eso externo, entonces me desespero, me pongo mal, hago un drama. Siempre que hagan drama es el ego. Hago un drama bárbaro por eso que me pasó, porque no voy a poder vivir sin que eso sea distinto, porque me muero si eso no sucede. Y la trampa del ego es que si yo persisto en trabajar mi amor propio y persisto en mi verdad de que voy a asumir ese estado en el que todo lo que yo deseo se cumple, el ego es como que se disuelve o se calma, no sé la palabra para usar, se calma. Y entonces toda la realidad externa sufre un movimiento que hace que eso que yo deseaba desesperadamente se manifieste igual, pero ya no lo necesito con carencia. Simplemente lo disfruto porque estoy escogiendo vivir eso, pero no desde la carencia, la desesperación que el ego me quiere hacer creer que es fundamental. O sea, como que el ego me va a hacer creer que yo necesito sí o sí eso. No, bueno, no. En estas crisis del ego hay que soltarlo al ego y decir, me estás mostrando esto que no me gusta, bueno, no me importa, yo afirmo mi verdad y sigo afirmando mi verdad. Lloro un rato y sigo afirmando lo que yo quiero, lo que yo deseo, el estado asumido. Y van a ver que la realidad afuera se modifica. Ahora, si ustedes se agarran de ese hecho externo y lo repiten en su mente y dialogan sobre eso y hablan de eso y se lo cuentan a sus amigos, a su familia y se van a acostar y siguen reviviendo esa conversación, eso que les pasó, ¿qué creen que va a pasar con eso? Le estoy poniendo foco, entonces se va a expandir y cada vez voy a vivir más y más y más y más situaciones parecidas. Se hace como una especie de rueda, esa es la trampa del ego también. Bueno, espero que no haya sido confuso este podcast, no lo quiero hacer tan largo. Les quería hablar un poquito de lo del ego y lo que les podía pasar si empiezan a asumir una realidad. Pero también les quería hablar de que una vez que superan estas pequeñas trampitas del ego,
van a ver que van a empezar a adquirir mucho bienestar interior, mucha sensación de libertad, de expansión, y le van a ir perdiendo el miedo a vivir esta experiencia de vida. Le van a perder el miedo porque van a entender que el ego es el miedo a perder. Y en realidad, cuando ustedes sueltan el ego, sueltan ese miedo a perder a alguien, a algo, al trabajo, que no se dé, a que esto no se dé, a que aquello no se dé, pasa esa magia de que todo se da, porque ustedes vuelven a ustedes y recuperan su propio poder. Entonces, básicamente en este podcast quería decirles y animarlos a que si están pasando estas situaciones, utilicen estas herramientas que les dejé acá en el podcast. Y bueno, si están en sesión o lo que sea, seguramente van a tener más herramientas, pero que sigan trabajando en ustedes, que trabajen en ustedes mismos, ustedes mismas, sigan, persistan, porque vale la pena, porque va a llegar un momento en el que van a entender, porque esto es un entendimiento, no se entiende con la razón lógica, sino que se experimenta y se empieza a tener pequeños despertares, entendimientos de cómo funciona esta realidad, de cómo manifestar la realidad que yo quiero, de cómo comportarme en la 3D mientras asumo, manifiesto. Eso lo van a ir viendo en la experiencia, lo van entendiendo en la experiencia. Entonces, cuando ustedes vayan comprendiendo cómo funciona esto y vayan probando y hagan estos movimientos mentales y vean cómo en la realidad eso se refleja y van a ir adquiriendo más confianza en ustedes mismos y en cómo van pudiendo modificar esta realidad. Y eso les va a dar mucha libertad, aunque en el momento, al principio el ego se resista, aunque al principio sea costoso porque es un nuevo hábito, una nueva forma de vivir, a la larga vale mucho la pena. Bueno, les quería dejar esto un poquito acerca del ego. Los animo a que sigan trabajando en ustedes mismos, ustedes mismas. Cuando uno trabaja en magia o brujería y hace manifestaciones para otras personas, lo que sucede es eso, es que a veces la realidad de la otra persona se modifica. Por ejemplo, pide un trabajo, se hace un trabajo de magia para manifestarle un buen trabajo a esa persona en su realidad, pero si esa persona no entendió cómo el ego boicotea, si aparece algo en su realidad contrario a eso que se manifestó nuevo, van a disolver eso, van a disolver esa manifestación y no les va a durar mucho. Entonces a lo mejor aparece el trabajo ese que pidieron porque se le hizo un trabajo de magia, pero si yo no tengo trabajado mi ego y si no entiendo cómo funciona esta realidad, no sé, me voy a boicotear y voy a perder de nuevo el trabajo. Por eso es tan importante trabajar y conocer acerca de cómo funcionan estas reglas de la realidad para poder vivir mucho mejor y manifestar la realidad que queremos. Así que bueno, si estás pasando por una situación externa que no te está gustando y estás trabajando en tu interior, te dejo esto en este podcast, te resumo un poco ahora al final. No le des tanta importancia y tanto foco a ese hecho externo que no te gustó. Sácale el foco, sácale tu atención, sácale tu diálogo interno, no lo cuentes más, no sigas contando esa historia. Te vas al silencio, a la tranquilidad, a tu mente y trata de afirmar con más fuerza tu nueva verdad. Yo soy valorada, o yo tengo ese trabajo de mis sueños, yo ya estoy trabajando en el trabajo que quiero. Les doy esos ejemplos, pero afirmen más su verdad. Yo siempre manifiesto lo que quiero, a mí las cosas se me cumplen porque se me cumplen, y afirmen, y afirmen, y afirmen. Y no le den importancia, porque si le dan importancia se va a expandir más y su ego se va a fortalecer más y cada vez van a necesitar más que esa realidad se revierta y no van a poder porque van a ir a chocar con la 3D. Todos los movimientos que tienen que hacer, sobre todo para trabajar el ego, son mentales. Entonces van a su mente, le quitan foco a eso que no les gusta y ponen todo el foco en lo que sí. Y vuelven de nuevo a contarle a todo el mundo acerca de lo que ustedes quieren, lo que ustedes hoy son, lo que están asumiendo, el nuevo estado. Bueno, les dejo muchos abrazos. Espero se haya entendido este podcast. Es un poco complicado hablar de esto, pero bueno, voy a seguir. Es un poco complicado ponerlo en palabras porque, como les decía, es experiencia y el entendimiento llega con la experiencia. Pero bueno, yo voy a ir dejando los podcasts y confío, asumo en que se van a ir entendiendo en la medida que sea, que así tenga que ser. Así que bueno, les mando un abrazo grande, sigan manifestando, sigan asumiendo sus nuevos estados, sus deseos. Y nos vemos en el siguiente podcast para seguir hablando de estos temas.